Hasta ahora solamente hemos trabajado con funciones de una sola variable, es decir, funciones que van de R a los reales. Entonces, y su gráfica es el par ordenado X, y Y es cuánto vale f de X. Entonces, ahora vamos a trabajar con funciones que se conocen de varias variables. Entonces, vamos a ir de Rn a Rm. Lo que me refiero con Rn y Rm es que vamos a tener X componentes y nuestra función nos lo va a mandar a m componentes, donde cada una de esas m componentes es una función de las n componentes iniciales. Entonces, para graficarlos se usa de la misma manera en como graficaban vectores en 3 dimensiones. Tenían su coordenada x, y, y la z pues sería la función f de x, y. Que solamente vamos a estar trabajando con funciones que vayan de R2 a R para poder visualizar su gráfica. Y entonces, se grafican como los vectores de 3 dimensiones y tenemos que pasar una sábana o una curva, una superficie que pase por todos esos vectores. Entonces, como no vamos a entrar mucho en detalle en las gráficas, lo que vamos a hacer es, vamos a graficarlas con GeoGebra, si necesitamos de la gráfica. Entonces, aquí estamos en GeoGebra. Solamente hemos visto gráficas en 2 dimensiones en el plano. Para hacerlas en 3 tiene esta opción. Nos vamos a opciones. Aquí en vista. Bueno, depende de la versión en la que está. Y aquí tienen la opción para verlos en 3D. Lo ponemos y nos da la vista en 3D y quitamos la de 2D. Entonces ya solamente tenemos la vista en 3D y podemos poner funciones Z, bueno, principalmente lo podemos poner como una función de x, y, por ejemplo, x más y, y nos grafica que eso es un plano. Entonces aquí tenemos nuestra función de 3 dimensiones, que tenemos un plano. Podemos graficar otras funciones, por ejemplo, si no ponemos la z, también nos lo va a graficar, por ejemplo, x al cuadrado más y al cuadrado. Y es un paraboloide que tiene como una forma de copa. Después vamos a usar varias veces este ejemplo. Y un último ejemplo por ver. Por ejemplo, la exponencial de menos x al cuadrado más y al cuadrado. Y así entre muchas otras opciones. Entonces las gráficas, no nos vamos a preocupar ahorita por eso. Son solamente en GeoGebra. Ok, entonces no vamos a utilizar ahorita lo de límites ni continuidad en varias dimensiones, nos vamos a enfocar en derivadas. En derivadas, cuando teníamos una función, y tenemos nuestra función, lo que hacíamos, si queríamos calcular la derivada en un punto, nos parábamos en el punto, para calcular el límite nos acercábamos. Aquí, por tener solamente una dimensión, nos acercamos ya sea por la izquierda o por la derecha, y veíamos por dónde calculamos el límite, ya sea tendiendo por la derecha o tendiendo por la izquierda, porque solamente hay 2 dimensiones, 2 direcciones. Ahora, si estamos en el plano y tenemos un punto en el plano, pues resulta que vamos a tener una infinidad de dimensiones de direcciones por las que nos podemos acercar. Y esto es solamente estando en el plano. En una sola dimensión solamente tenemos 2 opciones, derecha e izquierda. Y aquí ya tenemos una infinidad y entre más dimensiones tengamos, más direcciones. Entonces, ahora lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a pasar de tener un problema de varias direcciones y dimensiones al de solamente una. Entonces, para hacer esto, tenemos un punto fijo aquí, el x, y tenemos un vector, que el vector va a ser nuestra dirección, y queremos solamente irnos en la dirección del vector. Entonces, si nos vamos solamente en la dirección del vector, solamente estamos manejando en una dimensión. Y si nos acercamos al punto, ya sea por la derecha en esa dirección o por la izquierda de esa dirección. Entonces, recordando un poco de cuando trabajaban de vectores, esto lo podemos hacer. X es nuestro punto fijo. Si le sumamos el vector v, entonces tenemos todo, estamos yéndonos en esta dirección.
Y nos acercamos en v a S si hacemos tender nuestro t, lo multiplicamos por un escalar y hacemos tender nuestro t a 0. De esta manera ya nos podemos acercar a nuestro punto X en la dirección v. Entonces ya con esto podemos calcular, ya como estamos en una sola dimensión, podemos utilizar límites y lo que nos interesa, que son las derivadas. Entonces tenemos esta expresión que tenemos acá. Entonces ya tenemos todo lo que acabamos de decir. Por lo tanto, nuestra definición de derivada direccional, entonces vamos a tener nuestra función que va de varias componentes a R y queremos calcular la derivada direccional en la dirección v en el punto X y vamos a calcularla con esta fórmula, que va a ser el límite cuando t tiende a 0 de nuestra función evaluada en X más tv, que es exactamente la cantidad que habíamos dicho, que es como nos vamos a estar acercando al punto, menos la función en el punto entre t. Entonces, se parece mucho a la definición de derivada de una dimensión que conocemos. Lo único que varía es este punto, que es porque nos estamos acercando a ese. Entonces vamos a ver rápidamente un ejemplo de cómo se calculan estas derivadas usando tal cual los límites. Entonces vamos a tener nuestra función x al cuadrado más y. Nuestro punto va a ser el 1, 3 y nuestra dirección va a ser la menos 1, 2. Entonces, siguiendo la definición, nuestra derivada direccional de la función en el punto 1, 3 es f evaluado en el punto 1, 3 más t veces el vector menos f en el punto, que es 1, 3, entre t. Entonces, estos son vectores, el 1, 3, el menos 1, 2, y t está multiplicando el otro vector. Entonces, recordando las operaciones de vectores, t es un escalar, multiplica el vector, va a multiplicar a cada una de las entradas, y la suma es entrada por entrada. Entonces, aquí multiplicamos por t, a cada una de los componentes, y sumamos. Por eso nos queda la primera componente 1 menos t, que está aquí, y la segunda componente es 3 más 2t, que está acá. Y entonces evaluamos, nuestra función nos dice que es el cuadrado de la primera componente más la segunda componente. Entonces sería el cuadrado de esta más esta, que es lo que tenemos aquí. Desarrollamos, simplificamos y resulta que queda t al cuadrado sobre t. Lo dividimos. Nos queda solamente el límite de t cuando t tiende a 0, que es 0 nada más. Entonces de esta manera sería la definición formal de calcular la derivada direccional. Más adelante vamos a ver otra forma de calcular esta derivada. Entonces, pues resulta que sería muy latoso calcular las derivadas en todas las direcciones porque tenemos una infinidad. Resulta que hay unas direcciones especiales que, conociendo cuánto valen esas, vamos a poder saber cuánto valen en todas las direcciones. Para eso necesitamos ver lo que es un espacio vectorial, que ya lo han estado trabajando con los vectores. Un espacio vectorial, lo vamos a definir rápidamente. Es un conjunto tal que si tenemos dos elementos y un escalar, entonces el 0 está en ese conjunto, la suma de cualesquiera dos está en ese conjunto y la multiplicación de cualquier escalar está en ese conjunto. Y recordemos que el espacio vectorial nos sirve principalmente para saber posiciones. El que nos va a interesar es este Rn, que ya lo han trabajado, que son vectores de n componentes, donde la multiplicación por escalar está definida, el escalar multiplica cada una de las componentes y cuando sumamos dos vectores, pues la suma es componente a componente. Entonces, en los espacios vectoriales tenemos algo que se llama combinación lineal, que si tenemos n vectores y n escalares, la combinación lineal va a ser la multiplicación de escalar por vector y así agarrando todos los escalares por vectores y los sumamos, que es esto que tenemos aquí. Y esto nos interesa porque un vector es generado por un conjunto de vectores, por ejemplo estos b1, bn, si existen escalares alfas tales que ese vector se puede escribir como esa combinación lineal. Esto ya lo van a entrar en detalle cuando vean Mate 3. Entonces, tenemos que vectores son linealmente independientes y cuando hacemos la combinación lineal y lo igualamos a 0, la única solución es que los escalares tienen que ser 0. Entonces, introduje el concepto de linealmente independientes y que generan porque esto es la definición de una base. Tenemos que un conjunto de vectores de un espacio vectorial forma una base si son linealmente independientes y generan a cualquier vector que esté en ese espacio vectorial. Lo importante de estas bases es que podemos escribir cualquier vector como combinación lineal
de estos elementos llamados básicos. Que es lo que nos interesa. Solamente ahorita nos va a interesar una base en especial, que la base es muy sencilla, que es... la base que nos interesa es... Va a estar dado por... Va a tener un 1 en una componente y ceros en las demás. Y así nos vamos a abarcar con todos los vectores, abarcando todas las coordenadas. El siguiente vector sería 1 en la siguiente componente y ceros en las demás. Y así nos vamos hasta abarcar y llegar al último vector, que es 1 en la última componente y 0 en las demás. A esta base se le llama la base canónica. Y viendo cómo es cada vector, resulta que cada uno de estos vectores pues, coincide que está en uno de los ejes de nuestro espacio. Bueno, este sería en un espacio de varias dimensiones. Y a los elementos de esta base les denotaremos EI, donde I, el índice, el subíndice, va a decir en qué posición está el 1. Por ejemplo, este sería el E1, porque está en la primera posición, este sería el E2, y este, como está en la última, sería el N. Entonces vamos a calcular las derivadas en estas direcciones. Entonces solamente estamos limitados al plano. Entonces solamente vamos a tener dos vectores de la base, que es el 1, 0 y el 0, 1. Este corresponde al eje X, este corresponde al eje Y. Y vamos a calcular las derivadas direccionales de la misma función con la que habíamos trabajado, x al cuadrado más y. Y ahora lo vamos a poner para cualquier punto. El punto sería el xy. Entonces de la misma manera hacemos el mismo desarrollo como en el ejemplo anterior, y resulta que nuestra derivada en la dirección 1, 0 es 2x. Y haciendo lo mismo para la de la y, entonces hacemos lo mismo para el 0, 1, que es la de la y, le corresponde en la dirección del eje y, hacemos lo mismo y resulta que la derivada es 1. Entonces tenemos nuestra función es x al cuadrado más y, y tenemos que la derivada en x es 2x y la derivada en y es 1. Que si notamos es tal cual como si deriváramos nuestra función respecto de x, nos da la de la dirección x, y si derivamos respecto de y, nos da la derivada en la dimensión y. Entonces resulta que estas direcciones nos interesan y se les da un nombre en especial que se le llaman las derivadas, las derivadas direccionales en las direcciones de la base canónica. Se le llaman derivadas parciales y las denotaremos de esta manera. Principalmente vamos a utilizar esta última, o también con un subíndice le podemos poner. Entonces vamos a hacer un ejemplo rápido de estas derivadas. Entonces podemos tener nuestra función. Vamos a tomar una de 3 coordenadas. Entonces vamos a poner x al cuadrado y más z e a la zy. Entonces tenemos 3 componentes, por lo tanto vamos a tener 3 derivadas parciales. Entonces tenemos la derivada respecto de x, la podemos denotar de esta manera, o de esta manera, que van a ser las dos más usadas. Este es como una D cursiva o como un 2. Y entonces lo que tenemos que hacer es derivar nuestra función que tenemos acá, tomando a x como variable y las otras coordenadas las tomamos como constantes. Por lo tanto, cuando derivemos, esto es una constante para x, solamente tenemos que derivar este, y por lo tanto la derivada nos queda, la derivada de x al cuadrado es 2x, y es una constante, la derivada nos queda 2x, y. Ahora, la derivada respecto de y, igual, procedemos de la misma manera. Nuestra función es donde esté y va a ser la variable y x y z van a ser constantes. Entonces, de esta primera parte tenemos que es una constante x al cuadrado. Entonces la derivada respecto de y solamente nos queda x al cuadrado. Y de esta parte tenemos z es constante, entonces la derivada, la derivada del exponente es z respecto de y, sale multiplicando, por lo tanto la derivada nos queda z al cuadrado e a la zy. Y por último, la derivada respecto de z. El primer sumando no tiene nada respecto de z.
Por lo tanto, es una constante, su derivada es 0, y el segundo tenemos un producto respecto de z. Por lo tanto, tenemos que derivar respecto al producto. Entonces, la derivada del primero respecto de z, que es 1, por el segundo, nos queda e a la zy, más el primero, que es z, por la derivada del segundo respecto de z, sale la y, y la derivada de la exponencial es ella misma. Entonces, esto sería un ejemplo de las derivadas parciales. Recuerden, para calcularlos es la derivada que queremos calcular respecto a esa variable. Entonces, esa variable va a ser la única que vamos a considerar como variables y las demás las vamos a considerar como constantes.